Y hoy nosotros vivimos en un tiempo de idolatría. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Tenemos nosotros ídolos políticos, gente que da la vida, que no le importa nada, deja todo por seguir a una persona porque cree que esa persona va a resolverlo todo de un 2x3 lo que está pasando. También hay ídolos religiosos, gente que va hasta la otra punta del mundo, hacia Asia, para verlo a como el Dalai Lama, a otros gurúes, o van a ciertos gente que impone las manos y para orar y creen que ellos pueden sanarles. Existen ídolos deportivos, ¿verdad que sí? Podemos nosotros ser fans de Messi, pero no tener un culto como los maradonianos que tienen una iglesia para adorar a un hombre que ya está muerto encima y lamentablemente desperdició su vida. El ser humano tiene la tendencia a la idolatría y podemos encontrarlo también en los músicos, ¿no? Hay gente que gasta lo que no tiene por ir a un recital. Porque se pasa horas y horas y horas y esperando poder conseguir una entrada porque parece que fuera la última vez y lo mejor que le puede pasar es tener la oportunidad de verlo a ese cantante, a ese músico, a ese artista, de tenerlo frente a ellos como si fuera a tocar el cielo. La idolatría, hermano, es algo que hasta a nosotros como cristianos nos puede contagiar. Por eso es la pregunta, ¿cómo es el Dios a quien nosotros adoramos? ¿Cómo es el Dios que tú adoras? ¿Por qué? Porque así como la gente que no conoce al Señor busca de hacer a sus dioses tan humanos como ellos para recibir sus favores, porque entonces es como el que los ponen a la altura. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de no achicar a Dios, de no humanizarlo. Dios es un Dios comprensivo, amoroso, paciente, pero es Dios. Amén. A veces como que se trata a Dios en este tiempo como si fuera el hombre de Galilea. Era Jesús el que caminaba, pero era el Dios hecho hombre. En sus limitaciones humanas, Él era Dios hecho hombre. Pero Él ya no está más como en condición de hombre. Ya ha vuelto de nuevo al lado del Padre y está sentado a la diestra de Dios. Y dice, si ustedes me acompañan en el primer punto que tenemos, Dios es un Dios que se autorreveló. No tenemos que inventarnos nosotros un Dios. No tenemos que nosotros imaginarnos, cada uno tendría diferente. Si yo le digo, había un gato blanco y negro, usted va a decir, uy, ¿cuánta variedad de gato blanco y negro puede haber? Entonces, pensemos, hermano, Dios se autorreveló para que nosotros no inventemos nada, para que nosotros no nos imaginemos cómo es Dios, sino que Él se dio a conocer. Él entró en el tiempo desde la eternidad y aquí en su palabra podemos conocerle. Amén. Y este es el Dios que nosotros tenemos que conocer. Fíjese lo que dice en la palabra de Dios, primera de Juan capítulo 5, versículo número 20. Dice, sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a quién. Al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, que a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna.
Y nuestra responsabilidad, nuestro mayor empeño tiene que ser el conocer a ese Dios que se autorreveló, que se ha mostrado a nosotros y que era imposible de que nosotros lo pudiéramos conocer a Él. Era imposible entrar en su presencia, era imposible poder disfrutar de su comunión. Pero Dios, en su infinita misericordia, se dio a conocer como si fuera un abanico que se fue abriendo desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta la venida del Señor Jesucristo. Vemos cómo Él se da a conocer. Se da a conocer para que nosotros no estemos confundidos, no seamos confundidos por otros, sino que tengamos de verdad la certeza de que al Dios que adoramos es el Dios que se reveló a nosotros, es el Dios que se hizo un Dios personal, un Dios que es de la experiencia de tenerlo todos los días en nosotros y con nosotros. Amén. Y dice acá, se repite varias veces la palabra verdadero. Verdadero, porque hay falsos cristos, hermano, por todos lados. Hay cristos colgados de un madero, que están muertos ahí. Ese no es nuestro Cristo. Hay un montón de variedades de, digamos, cosas torcidas sobre la persona de Dios. Que Dios acepta ciertas cosas que el hombre practica. Porque Dios es bueno, Dios es amor. Entonces los acepta como somos. ¿Para qué van a cambiar? Pero lo que dice la palabra de Dios acá es que Dios no cambia. Y lo que dice aquí en su palabra, Él no lo va a borrar, por más que nosotros querramos. Y a veces, hermanos, nosotros decimos, uy, pero la gente que no conoce al Señor hace tal o cual cosa. Tengamos cuidado nosotros. Saben que nosotros venimos al encuentro del Señor cada domingo, cada miércoles, cuando estas puertas se abren para que nosotros podamos tener culto. ¿Qué le diría yo, por ejemplo, si su jefe de una gran empresa o el decano de la universidad donde estás yendo te dice el lunes a las 8 de la mañana, te espero en mi despacho? Tengo una conversación para tener con vos. ¿Cómo se prepararía usted o cómo te prepararías vos para ir a ese encuentro a las 8 de la mañana el lunes? ¿A qué hora pondría el despertador? A las 6. No va a dormir toda la noche. ¿Verdad que sí? Y va a decir, ¿y qué me pongo? Voy a ver a una persona importante. Voy a ver a alguien que puede marcar la diferencia en el futuro. Entonces, digo, me tengo que levantar temprano. Tengo que desayunar temprano. Voy a ir bien presentado, porque es una persona muy digna que yo tengo que respetar. Y saben, cuando venimos a la casa del Señor tenemos que tener esa misma actitud. Levántese más temprano, ¿sí? Para poder llegar temprano a la iglesia. ¿Saben que los hermanos en Bielorrusia, un país que ha sufrido 70 años el comunismo, ellos no tienen, la mayoría de la iglesia no tienen templo? Entonces, ellos alquilan un lugar como si fuera una sección del CPC que nosotros tenemos por acá, un auditorio, y ellos mientras que ponen el sonido, mientras que ponen los músicos, mientras que se preparan, todos los hermanos, llegan una hora antes a la iglesia. ¿Sabe para qué? Para orar, para sentirse más juntos. Porque saben que es la única oportunidad cuando la iglesia está reunida y cuando Dios se mueve en medio de su pueblo. Amén. ¿Saben que por ahí antes teníamos nosotros el stand allá afuera, atrás de Misiones, y uno ve muchas cosas, ¿no? Entonces uno sabe el que desayunó y el que no desayunó.
porque aparecen con unos pebetes así, hermano. Entonces, hermano, y podríamos decir otras cosas, ¿no? Que se ven, que se comen, que empieza a sonar el teléfono y salen de acá de la segunda banca hablando por teléfono por el pasillo y el pastor está predicando. ¿A usted le parece bien? ¿Le agradará eso al Señor? Yo sé que esto es fuerte, hermano, pero Dios nos quiere mejores. Si estamos orando por un avivamiento, si estamos orando por un despertar de Dios en Argentina, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén. Nosotros venimos acá a encontrarnos con el ser más importante de todo el universo. Y cuando uno cruza la puerta para acá, no es el lugar, es la presencia de Dios que está aquí. ¿Usted cree que el Señor está aquí? Amén. ¿Usted lo cree? Y no le tiemblan las piernas de solo pensar de que Dios está en medio de su pueblo. Que Dios está obrando en cada uno de nosotros en forma personal. Es el Dios verdadero. Y fíjese, dice un escritor, un teólogo, el que no está, Dios, el que no está en silencio. Dios quiere hablar en esta mañana. Dios no está en silencio. Y dice, es la razón que sabemos, es el por qué Él ha hablado. La certeza que tenemos de que Dios está aquí es porque Él dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Él lo dijo, no nosotros. Y en esta mañana Dios está aquí. Amén. Si pudiéramos correr una cortina en lo espiritual, podríamos ver la cantidad de ángeles que están guardando este lugar. Podríamos ver a lo mejor la túnica del Señor paseándose entre medio de nosotros. Y a veces nosotros somos tan indiferentes porque tenemos sueño, porque estamos complicados con alguna situación, porque estamos charlando con el que está de lado. Y no nos damos cuenta, hermanos, que estamos siendo no solamente desobedientes, sino irrespetuosos a la presencia digna de Dios. Amén. A la presencia digna de Dios. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y entraba atado por la duda, porque la presencia de Dios lo mataba si no estaba preparado dignamente para entrar. Y nosotros que tenemos libertad para poder entrar en la presencia de Dios continuamente, a veces entramos como si entráramos al shopping. Pero Dios no es el shopping, hermano. Dios no es para que nosotros tengamos beneficios y salgamos de aquí renovados, contentos, alegres. Dios está buscando que nosotros vengamos aquí a reconocerle a Él por quien Él es. Él es nuestro Dios y nosotros sus siervos. Amén. Otro versículo en la Biblia, acompáñame a Jeremías capítulo 9, versículo número 24. Jeremías capítulo 9, versículo número 24. Nosotros podemos decir, wow, qué bárbara, ahora soy de la Comisión Regional de Misiones o de la Comisión Nacional. Tengo tal o cual título dentro de mi ministerio. Pero la palabra del Señor, Jeremías 9, versículo 24, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Amén. Subráyelo usted. Jeremías 9, versículo 24. Si de algo nos podemos gozar, si de algo nos podemos sentir con regocijo,
es que hemos tenido la oportunidad de conocer al verdadero Dios. Amén. Y dice, en entenderme y conocerme. Dice que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Hay muchos que quieren tener el poder. Ahora tenemos elecciones y hay muchos que quieren tener el bastón de mando. Muchos que quieren estar sentados en la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero nosotros venimos aquí, hermano, para comprender y entender a aquel que gobierna toda la tierra. Todas las naciones, dice Isaías, son como una arena en las manos del Señor. Ese es nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que entrar en su presencia con respeto, con amor y con temblor. Por respeto, por quien Él es. Amén. El Señor está en medio de su pueblo. Él está aquí. Y venimos a lo mejor por una necesidad física, pero lo que Dios quiere hacer en nosotros es mucho mayor. Es que nosotros podamos conocerle a Él. Podamos conocerle y entenderle. Amén. Que las dudas se vayan, que las inseguridades se vayan, que mi fe debilucha se fortalezca por las verdades de Dios. Que conozca yo su misericordia, que pueda pasar de una etapa mala a otra etapa buena, porque conozco a Dios, yo sé en quién he creído y de quién soy, decía Pablo. Amén. Y fíjese, Jeremías 9:24 en este versículo dice que en entenderme y en conocerme. Y aquí habla de comunión. Aquí habla de no solamente los domingos cuando venimos a la iglesia, sino es la persona más apegada a nosotros durante las 24 horas del día, aunque estemos durmiendo. El Señor sabe todo de nosotros. El Señor conoce todas las áreas de nuestra vida. Las áreas grises, las más oscuras y también las más claras, ¿no? Sabe lo que estuviste viendo en Netflix, por ejemplo. Porque el Señor no dijo nada, pero es testigo de lo que estuviste viendo. ¿Cómo manejas tu celular? ¿En qué te entretenes? El Señor lo sabe todo. Pero por su misericordia, pero a la larga, eso va a traer un resultado. Cuando nosotros ignoramos al Señor, desaprovechamos la oportunidad que tenemos de tener comunión con aquel que es lo máximo en el universo. Lo máximo en el universo. Si uno va al Antiguo Testamento y uno ve a Abraham, como hablaba el pastor la semana pasada, y decía, Abraham armaba el altar, hacía un sacrificio y esperaba a ver si Dios se manifestaba. Pero su fe estaba en expectativa. ¿Cuándo Dios iba a volver a hablarle? ¿Cuántas veces nos habla el Señor por día? Todas las veces que abrimos la palabra. Todas las veces que miramos en el Facebook o miramos en el WhatsApp. Tenemos siempre un versículo bíblico que comparte alguien y es como el Señor justo lo que nos hacía falta. Por eso dice la palabra, el conocerme y entenderme. Que Dios es un Dios que se comunica y que nos quiere guiar hacia lo bueno, hacia lo mejor. Y fíjese, tenemos otro texto más. Y vamos a ver los beneficios que se obtienen a través de nuestra relación personal, única con Dios. Fíjese, vamos al libro de Oseas. Es el primero de los profetas menores. Oseas capítulo 6, versículo número 3.
Oseas capítulo 6, versículo número 3, dice, y conoceremos, ¿y qué vamos a hacer? Y proseguiremos. Habla de una perseverancia, habla de seguir y no parar. No importa los años que hace que conociste el Evangelio, todavía no conociste nada de lo que Dios puede hacer. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros creemos conocer lo que Dios va a hacer, el Señor cambia y hace otra cosa. Entonces el versículo este dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hay gente que va a la universidad para sacar un máster de teología. Conoce todos los teólogos, pero lo que la palabra nos dice es que nosotros tenemos que conocerle a Él. Puede haber muchos pensamientos y la teología va cambiando. Los teólogos van opinando de una forma o de otra. Pero lo que nos dice aquí es que nosotros tenemos la responsabilidad de conocerlo a Él y perseverar en ese conocimiento. Yo sé, bueno, yo ya terminé el instituto bíblico, yo ya sé, ya tengo el título, ya estoy. Dios siempre tiene algo nuevo para enseñarnos, porque Él es la sabiduría. Y el conocimiento del Señor nos lleva a entender verdades que nos hacen cambiar nuestra vida, hermano. Amén. Y eso se llama sabiduría, porque no solamente es inteligencia, saber mucho versículo bíblico y que nuestra vida sea un descalabro. O los versículos sirvan para darle a otros con esos versículos, pero no me transforman a mí. Lo que la palabra de Dios me está diciendo es que esa palabra que día a día, semana tras semana, se te va predicando, vamos escuchando, vamos leyendo, esa palabra tiene que producir un efecto. Amén. Tiene que producir un efecto de cambio. Un efecto de cambio. No puedo ser lo mismo que hace 5 años. Tengo que tener hambre de más porque no, como decía la pastora, tenemos que tener mentalidad de abundancia, saber la riqueza inagotable que Dios tiene para nosotros. Amén. Hay gente que llegó a la iglesia y no sabía ni leer ni escribir, aprendió a leer y a escribir leyendo la Biblia. Y hoy son tremendos hombres y mujeres de Dios que están llevando mucha gente a los pies de Cristo, que están ministrando a otros. ¿Y de dónde vino esa sabiduría? De conocer al autor. Amén. De conocer al autor. Y es un tiempo donde no nos tenemos que conformar. Decir, bueno, ya está, ya. Dice Oseas, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y esto habla de que así como en la mañana, cuando, bueno, no sé si muchos se levantan tan temprano, pero está oscuro, ¿verdad? Y cuando comienzan los primeros rayos del sol y después comienza a aparecer la claridad, y luego si nosotros seguimos el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, vamos a ver cómo todo se ilumina y se ve distinto al momento de cuando nosotros lo vimos en la mañana. Y hermanos, nosotros apenas hemos visto los destellos de la gloria de Dios. Apenas hemos visto. Por eso no podemos ver con claridad todo lo que Dios quiere que nosotros veamos. Porque nos falta ese proceso de seguir con expectativa. Señor, ¿qué vas a hacer hoy en el culto? ¿Qué cosa tremenda me vas a decir hoy? ¿Qué milagro, qué maravilla, Señor, vas a hacer en medio de tu pueblo hoy? No decir, bueno, acá estoy, Señor, vine. Confórmate porque vine.
y salimos igual. Y fíjese lo que dice el versículo. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Sabe que en Israel hay 2 temporadas de lluvia? Una es la lluvia temprana, que viene después del verano, y como es un lugar muy árido, esa lluvia que viene, que es una lluvia suave, tranquila, va mojando la tierra y la va volviendo posible para arar y poder sembrar. Algunos de nosotros estamos pasando por esa lluvia. Amén. Quizás se está sintiendo la presencia de Dios. Estás experimentando cosas nuevas de Dios. Pero es algo tan suave todavía, porque Dios está ablandando tu ser interior. El Señor, como esa lluvia en lugar árido, en lugar seco, que viniste del mundo endurecido, dolido, lleno de cosas, podemos decir cascotes. No, el Señor viene a nuestra vida como una lluvia suave para humedecernos y ablandarnos. Y cuanto más permitamos que esa lluvia penetre en nuestra vida, mucho más va a dar posibilidad a estar preparado a lo que Dios quiere plantar en tu vida. Amén. A lo que Dios quiere sembrar en tu vida. A veces ahora escuchamos, hermanos, por eso decimos que oímos cosas acerca de Dios, que Dios cumple tus sueños. No, Señor, por favor, no cumpla mis sueños, porque sería un desastre. Mejor siembra tus sueños en mí. Amén. ¿Qué soñaste, Señor, conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo, con mi familia, con mis hijos, con los nietos? ¿Qué es lo que tú, Señor, has soñado y quieres que se haga realidad a través de mi vida? La lluvia temprana viene para ayudarnos a prepararnos para lo que Dios quiere poner. Ese don, ese despertar, que a lo mejor nunca dijiste, yo jamás hubiera pensado hacer esto. Bueno, yo tampoco. Y muchos de nosotros diríamos, jamás iría a tal lado. Imagínense ir a un lugar donde estaban todos los comunistas, vivir ahí entre ellos con un idioma que no sabía, en Bielorrusia, después en República Checa, después en Bélgica, en Suiza, rodeado de musulmanes. Y yo pensar de dónde el Señor me sacó, de dónde el Señor me hizo libre de una epilepsia crónica. Y hermanos, si yo le digo cómo fui y volví, yo sé que Dios fue el proveedor de todas las cosas. Amén. Entonces, lo que Dios tiene es grande, pero necesitamos recibir, ansiar. Cuando decimos anhele recibir el bautismo del Espíritu Santo, busque en su casa. ¿Saben que mi mamá, ella quería recibir el bautismo del Espíritu Santo y no lo recibió en la iglesia? Mi mamá, pelaba las papas, estaba con las manos sucias y alababa al Señor en la cocina. Y de pronto, así con las manos sucias, se fue a su lugar de oración. Ella tenía un rincón de oración. Y se puso a orar y empezó a hablar en castellano y terminó hablando en lengua. Con la mano sucia. No hay un lugar exacto, no es solamente acá. El que le busca le halla, dice la palabra de Dios. Amén. Y si nosotros, hermanos, queremos más de Dios, tenemos que dejar que el Señor tome el control. Amén. Y la segunda temporada de lluvia es la temporada de la lluvia tardía. Es la lluvia que viene cuando ya está por levantarse la cosecha, para darle fuerza, para que todo eso tenga mayor productividad, mayor provecho, el trabajo que se ha dado. Y viene la lluvia tardía
y es lo que llena los estanques, lo que llena los lugares de reservas de agua. Esta lluvia es muy esperada porque es lo que va a ayudar para después, cuando venga de nuevo el verano, poder soportar el calor tan árido que hay en Israel. Y saben, hermano, en que nosotros a lo mejor ya caminamos con el Señor unos años, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero ahí nos quedamos, no anhelamos más. Y todavía hay una lluvia tardía. Amén. Hay una lluvia tardía. Hay algo que Dios quiere saciar y llenarte, pero hasta desbordar. Hay mucho más de Dios que todavía no hemos experimentado. Saciarnos y cuidar lo que Dios viene haciendo, que no se reseque. Que lo que estás haciendo para Dios, sea que estés enseñando a los niños, trabajando con los matrimonios, trabajando en la música, no sea algo seco, algo que solamente lo hagas porque no hay otro que lo hace o porque te comprometió el pastor, sino que ese talento, ese don que Dios te ha dado, tiene que ser renovado por Dios, saturado por Dios, empapado por Dios, para que fluya Dios a través de ese instrumento que te está dando o de ese ministerio que el Señor está dando. Amén. ¿Cómo es el Dios al que tú adoras? ¿Es un Dios pasivo? ¿Es un Dios que no se comunica? Hermanito, ¿no tiene un versículo bíblico para mí que me dé aliento? ¿Anda así? Hay gente que va así. Ore por mí, porque a mí me parece que el Señor no me escucha. Sino que podamos nosotros, primero, Él quiere que le conozcamos de una forma personal. Como Dios se manifiesta con mi vida, no se va a hacer igual a la tuya, porque tu temperamento, tu forma de ser, tu edad, te hace distinto. Te ha dado una personalidad única, así como la huella digital. Entonces Dios se va a mostrar, te va a hablar, te va a aconsejar, te va a guiar de una forma especial, porque sabe cómo podés llegar a entenderle. Amén. Y podemos decir que aprendemos a caminar con Dios. Primero andamos a los tropezones, ¿sí? Andamos muchas veces a los tropezones, pero Dios quiere que nosotros sigamos caminando con Él. Que no nos quedemos, sino que sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque a medida que vamos conociendo, así como un matrimonio, así como en una familia o en una amistad, cuanto más tiempo compartimos con la persona, más la vamos a conocer. Y más esa persona va a ser parte de nuestra vida. Amén. Y Dios quiere eso con nosotros. No solamente que vengamos y cumplamos con un culto, sino que caminemos con Él las 24 horas del día. Que lo primero que digamos sea, buenos días, Señor. Y que nuestro último pensamiento en la noche sea del Señor también. Con un versículo bíblico. Que caminemos con Él durante todo el día. Que podamos distinguir, ser sensibles, porque Dios a través de su Espíritu Santo nos da sensibilidad para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es una buena decisión y lo que es una mala decisión. Lo que puede traer una consecuencia a lo mejor desagradable. Y el resultado es vida. ¿Entendemos? El resultado es vida, no es una religión. Es vida. Es poder experimentar la vida de Dios. Dios es un Dios vivo, verdadero, genuino. Y el resultado es que el estar con el Señor cada día, el caminar con el Señor cada día, nos da madurez. Vamos creciendo, vamos madurando, dejamos de ser niños y empezamos a tomar mayores responsabilidades y a tomar las cosas de Dios en serio. Y
esa sabiduría cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir y cambia nuestro hogar y cambia nuestra sociedad, porque nosotros somos factores de cambio allá afuera. Amén. Nosotros somos factores de cambio. No nos quedemos con un Cristo flaco, todo medio de, así de, como que está todo tirado por ahí, o un Cristo humano. Tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores.